son aquellas que se encuentran debidamente definidas en la misma Ley Federal de Trabajo. No pueden ser menores a las que establece la Ley Federal del Trabajo. La ley reconoce que se admiten todos los medios de prueba a aquellos que se encuentran detallados en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. Y más importante es que forman parte del salario con el que se tiene que indemnizar al trabajador. Hablemos de prestaciones extralegales en materia laboral, porque sí, mucho se habla de estas, pero no todos logran entender cuál es la diferencia entre las prestaciones legales y principalmente cuál es la importancia de conocer las prestaciones extralegales. Así que si esta información es valiosa para ti, te recuerdo que estás en el lugar que tienes que estar. Esta es la Academia de Mastery Laboral. Antes de continuar, te recuerdo que si aún no nos sigues, este es el momento de hacerlo. Dale clic en la campanita para que te avisemos cuando tengamos nuevo contenido. Y si quieres que hablemos sobre otro tema en materia laboral, déjanos un comentario y con gusto lo preparamos. Ahora sí, comenzamos. Prestaciones extralegales. Primera interrogante: ¿que no todas las prestaciones laborales están contenidas en la Ley Federal del Trabajo? La respuesta es no, pero existen en muchas empresas, sea por un contrato colectivo de trabajo, sea porque el patrón y el trabajador las pactaron previamente. Son prestaciones que no están reguladas o reconocidas en la Ley Federal del Trabajo, pero existen dentro de la empresa, existen en la relación de trabajo y por lo tanto deben de ser consideradas y respetadas entre el trabajador y el empleador y protegidas y reconocidas por las autoridades laborales. Y así, para identificar las prestaciones extralegales, primero tenemos que saber cuáles son las prestaciones legales. Y en efecto, son aquellas que se encuentran debidamente definidas, reconocidas y limitadas o delimitadas en la misma Ley Federal del Trabajo. Son las condiciones laborales nucleares, básicas, esenciales y obligatorias para todos los trabajadores. Un primer ejemplo, hablamos de las vacaciones. 12 días por año a partir del primer año de servicios. Esta prestación está reconocida tanto en el concepto como en su cálculo en el artículo 76 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. Otro ejemplo, el aguinaldo. El trabajador deberá de percibir al menos 15 días de aguinaldo y el cual deberá de ser cubierto antes del 20 de diciembre, reconocida y delimitada en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, prestaciones extralegales son aquellas que por contrato individual de trabajo o por contrato colectivo se pactan entre el trabajador y el empresario, el patrón, y estas deben de ser, una vez reconocidas, respetadas en todo momento y también obligatorias para las partes. Y aquí viene una parte muy importante, y es que las prestaciones extralegales no pueden ser menores a las que establece la Ley Federal del Trabajo. Es decir, no se puede establecer como prestación extralegal que el trabajador únicamente reciba bonos y comisiones pero no tenga un salario base, porque el salario base es un requisito que debe de existir en los vínculos laborales en nuestro país. Por eso, las prestaciones extralegales son aquellas que benefician al trabajador. Por ejemplo, el bono de productividad que algunas empresas pagan, sea bimestral, semestral o anual. Si está reconocido, el trabajador lo percibe, a pesar de no estar contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Los 30 días de aguinaldo. Aquí te darás cuenta que el aguinaldo es una prestación que está reconocida en la ley, que está limitada o delimitada, pero si se incrementan los días que va a percibir el trabajador por concepto de aguinaldo, ya se considera prestación extralegal. Ahora, y muy importante saber esto, es al trabajador a quien le toca demostrar la existencia de prestaciones extralegales que existen en la relación de trabajo. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Porque es cierto que el patrón tiene la obligación de acreditar el pago de las prestaciones, pero de aquellas que existen reconocidas en la Ley Federal del Trabajo, en términos del artículo 784 y 804 de la misma ley laboral. Por lo que todas estas prestaciones legales reconocidas le corresponde al patrón demostrar que sí las pagó. Pero cuando el trabajador argumenta que existen prestaciones extralegales, a él es al que le corresponde demostrar su existencia. Y una vez hecho lo anterior, ahora sí, el patrón tendrá que demostrar que las pagó. Y la pregunta es, ¿cómo va a acreditar el trabajador que existen prestaciones extralegales? Pues sencillo. Primero, la ley reconoce que se admiten todos los medios de prueba existentes y específicamente aquellos
beneficios que se encuentran detallados en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, el trabajador podrá demostrar la existencia de prestaciones extralegales con una confesional, con testigos, con documentos, inspecciones, entre otros. Pero también podrá solicitar la inspección de documentos. ¿Verdad? Y la interrogante aquí es, ¿qué no habías dicho que el patrón no tiene que demostrar la existencia de prestaciones extralegales? Sí, pero también tiene la obligación de conservar y exhibir a juicio los documentos que la ley lo obliga. Por ejemplo, un contrato de trabajo, por ejemplo, recibo de pago de prestaciones o salario. Por esa razón, si el trabajador argumenta ante el juez que esas prestaciones extralegales se encuentran contenidas en el contrato individual de trabajo o bien en los recibos de pago, de los cuales, por cierto, no tiene una copia, el juez podrá ordenar una inspección sobre esos documentos y en caso de que no se exhiban, se genera una presunción en beneficio del trabajador. Presunción que demostrará la existencia de esas prestaciones extralegales. Pero claro, siempre y cuando el patrón no haya exhibido los documentos para constatar lo que dice el trabajador. Ya que si los exhibe y no aparece esas prestaciones extralegales que argumenta el empleado, entonces no podrá demostrarlas ante el tribunal, al menos con esa prueba. Y ahora, lo más importante, ¿cuál es la trascendencia de las prestaciones extralegales? Pues primero, que si no se cubrieron, se tienen que pagar. Y segundo, y más importante, es que forman parte del salario con el que se tiene que indemnizar al trabajador. ¿Verdad? El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que integran el salario todas las prestaciones, bonos, primas, comisiones que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Segundo, el artículo 89 nos refiere que las indemnizaciones deberán de ser cubiertas a razón del salario diario integrado, que se refiere al artículo 84. Por último, el artículo 48 nos habla de la indemnización de los 90 días y la indemnización de los salarios caídos. Y ya si nos vamos más allá, también los 20 días por año se tienen que cubrir con salario diario integrado. Por lo tanto, si el trabajador demuestra que existen esas prestaciones extralegales, las mismas formarán parte de su salario integrado e incrementarán el pago de las indemnizaciones. ¿Verdad? ¿Relevante o no? Me gustaría leerte en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información haya sido valiosa para ti. Si es así, házmelo saber en un comentario. También, si quieres que hablemos sobre otro tema de materia laboral, con gusto lo programamos para los siguientes videos. Por cierto, te recuerdo que si todavía no te suscribes, este es el momento de hacerlo. Dale clic en la campanita para que te avisemos cuando tengamos nuevo material relacionado con el mundo laboral. Porque recuerda que acá solo hablamos de derecho laboral.